Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la agenda legislativa, de cómo han sido estos primeros días, una semana de sesiones con mucha actividad y con el inicio de un gobierno que ha generado enorme expectativa en la nación. Vamos a hablar de las leyes que se discutirán la próxima semana y del futuro del Partido Liberal de Honduras. Nos acompaña el vicepresidente de la Cámara Legislativa, el abogado Yossi Toscano, es parlamentario por el Partido Liberal. Y por eso la temática planteada en el inicio, ¿cómo han sido estos primeros días después de un congreso, abogado, del cual usted también fue parte, pero muy señalado, salvando de algunas diferencias por el letargo en que cayeron? Y con eso quiero arrancar. ¿Le ha sorprendido todo lo que se ha informado de la administración de Redondo, incluso con publicaciones que hoy se han dado a conocer de iniciativas que él solo se las abrogó y dijo son ley? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación. Saludar al pueblo hondureño, su enorme auditorio. Bueno, se inicia con pie derecho un Congreso Nacional que estaba cerrado, que tenía prácticamente años, ¿no?, cerrado. Las reuniones o las sesiones fueron intermitentes y el pueblo hondureño condenó. Las últimas encuestas referentes al Congreso Nacional decían que el 70% de la población estaba completamente inconforme con el Congreso Nacional, una cifra terrible, y a nosotros nos deja la responsabilidad enorme de lograr, ¿no?, consensos en el Congreso Nacional, y es así que hemos empezado con pie derecho. Evidentemente nosotros luchamos por ese Congreso, queríamos que fuera liberal, sin embargo permitimos la gobernabilidad. Hoy los nacionalistas tienen la responsabilidad y sobre ellos recae que el Congreso Nacional no vuelva a caer en esa falta de debate, que el Congreso Nacional no sea una imposición, no sea una arbitrariedad. Y también, Rosendo, se aprueba una comisión que para mí la más importante de cara al inicio del Congreso Nacional, y es la Comisión Especial para la Reforma de la Ley Orgánica del Congreso. Yo lo dije en campaña, prácticamente lo mencioné en todas mis participaciones, la ley orgánica actual es la que tiene empobrecido este país, así que yo estoy muy honrado con ser parte de esta comisión. ¿Les sorprendió lo que pasó en el Congreso anterior, sobre todo los últimos días, cuando se hablaban de cosas que se iban a hacer y se hicieron? Y sobre todo esto último, de que aquí se quedó, según la publicación que hoy hemos conocido, aprobada la llegada de la CICI, pero ¿en qué circunstancia y cómo se hizo? Porque incluso compromete a un poder del Estado, compromete el presupuesto del país e involucra un órgano supranacional como la ONU. Bueno, nosotros creemos sin duda alguna que una comisión internacional debe venir a Honduras, que el aparato judicial, el aparato de investigación es muy débil todavía, que primero debemos fortalecerlo sin duda alguna, pero que ocupamos un mecanismo que pueda venir a hacer las investigaciones respectivas, ¿no? Evidentemente la clase política tiene que dar cuentas, así que nosotros seguimos pensando que una comisión internacional es el camino. Sin embargo, también yo creo que debe existir una comisión especial en el Congreso Nacional para que revise el accionar ilegal de la comisión permanente. Lo dijimos de manera constante. Esa comisión permanente fue ilegal, fue ilegítima y violentó el pleno de 128 diputados, de tal manera que hoy toca revisar, ¿no?, para dejar de encontrarnos con las sorpresas con las que amanecimos hoy, cuál fue el accionar real de esta comisión permanente, qué enviaron a publicar. Y eso se puede hacer a través de una investigación por medio de una comisión especial. ¿Y ya han considerado eso? Ustedes vuelven a sesión el lunes, hay una agenda ya establecida, pero siempre se abre esa posibilidad con la iniciativa de ley que les confiere a ustedes la carta fundamental, y usted es abogado. ¿Se puede pedir una investigación que incluso vaya más allá del Congreso y establecer por qué en la Empresa Nacional de Artes Gráficas unas cosas sí y otras cosas no? Porque citamos la declaratoria oficial de elección presidencial, de elección de diputados de ustedes,
que están constituidos y de alcaldes nunca se publicó. Bueno, eso también es parte de la lucha que tenemos con recuperar la institucionalidad. No podemos seguir nosotros cada 4 años estar sometidos como pueblo a los antojos del partido de turno. Y si el partido de turno se somete o nos somete a arbitrariedades o a situaciones antojadizas, vamos a seguir nosotros entonces con una institucionalidad que atiende instrucciones personales y no atiende la ley, de tal manera que sin duda alguna debe investigarse y sentar un precedente. No puede seguir la institucionalidad secuestrada por la cabeza que está al mando. O sea, la presidencia le permite gobernar, pero no le permite estar por encima de la ley y violentar a un pueblo hondureño que clama por un Estado de Derecho firme, sólido, que se respete la independencia de los poderes, que los partidos políticos también dejen de abusar. Y eso hay que decirlo, ¿no? Como político, como diputado, tenemos como partidos políticos que poner un alto y respetar la Constitución y las leyes y no actuar solo a beneficios partidarios o personales. ¿Hay intención de arrancar un proceso de investigación? ¿Es ahora el tiempo o qué prioridades tendrán, abogado? Bueno, recuerde que nosotros no somos gobierno. Nuestra agenda como Partido Liberal, sin duda alguna, es luchar por las reformas electorales. Venimos de un proceso donde evidentemente nos golpeó la falta de reformas electorales, la falta de una institucionalidad sólida, y nosotros apuntamos a fortalecer la institucionalidad, a establecer las reformas electorales. Hoy que el pueblo hondureño tiene fresco lo que acaba de pasar y no 2 años y medio después sobre la hora, y también desde ya recibir todas las propuestas que vengan del Ejecutivo para analizarlas. Hoy estamos en fuertes debates en la bancada por las leyes iniciales que ha enviado el gobierno. Queremos ser una oposición constructiva, queremos que el pueblo se pueda desarrollar, pero no quiere decir que vamos a aprobar de manera antojadiza lo que envíe el Ejecutivo. Así que nuestra postura hoy como partido es trabajar a lo interno, responderle a la gente que acudió a darnos el voto, que estuvo con nosotros. Tenemos esa prioridad en la agenda. Restablecer la institucionalidad que quedó completamente destruida y ser esa oposición que dé ese balance para que el pueblo hondureño se desarrolle. En esencia, ¿qué contenido deben tener esas reformas? Sobre todo las que ustedes están convencidos como partidos en este primer trimestre o los 100 días que siempre se habla como ese compás de acomodo para la nueva administración, deben estar sí o sí para seguir viendo y revisando propuestas por bienestar del país. Pero de esas que ustedes ya dicen las queremos, entremos a ellas, ¿cuáles son? Bueno, vimos el desastre y es indiscutible el desastre que hubo en el mecanismo de transporte. No puede ser que las papeletas electorales anden rodando la ciudad por orden de una persona sin justificación alguna. El retraso en la apertura de los centros de votación es algo que no podemos volver a vivir los hondureños y nosotros no lo podemos tolerar. Debemos establecer fechas, horas, mecanismos de transporte efectivos. El tema de la conectividad en los centros de votación no puede ser algo que se revise solo en el proceso ya electoral. Tenemos que establecer esos centros de votación con la conectividad desde ya y hacer toda la inversión necesaria, porque los centros de votación siguen siendo los mismos por años, pero los problemas de conectividad, de energía siguen siendo los mismos también y ya los tenemos identificados. No es posible que desde hoy no se establezcan el presupuesto y el mecanismo para solucionarlos. También el tema de las ausencias de los consejeros. No puede ser que si un consejero está incómodo o no le parece algo, actúe al margen de la ley solo porque es el consejero del partido de turno. Eso no puede volverse a dar. Y también el respeto que se merece las Fuerzas Armadas, que no puede seguir siendo instrumentalizado en los procesos electorales. Tienen que apegarse a la Constitución y ese cierto tipo de límites son los que hay que poner para que el proceso no sea nefasto, ¿no?, como el que acabamos de sufrir. Hemos escuchado con algún grado de repetición frecuente el tema del juicio político, lo han hablado. Yo soy del criterio que es un tema
que definitivamente va a mover los cimientos del país, va a sentar un precedente. Y hoy lo que necesitamos es gobernabilidad. Venimos de 4 años de fracaso, de una población sometida a un estado de sección que vulneró la libre circulación, donde la empresa privada fue perseguida, donde hubo un castigo severo al bolsillo del pueblo hondureño, y yo espero impulsar desde el Congreso Nacional esos mecanismos de gobernabilidad para que vuelva el pueblo hondureño a recibir inversión extranjera, para que la empresa pueda invertir, para que haya ese clima. Y tocar un tema de juicio político hoy podría ser una piedra de tropiezo. No puedo negar que evidentemente hay que tocar este tema, hay que ser serios, pero no es algo que entre bancadas ya esté No es definido. prioridad, podemos decir. Bueno, o al menos no está en una agenda próxima. No es algo que no se habla, pero mentiroso sería decirle que ya la próxima semana están los votos para ese juicio. O sea que sí se conversa. Es que definitivamente hay que dejar un precedente. Los funcionarios no pueden seguir actuando por intereses partidarios, y es por eso que al inicio de mi participación dije: los partidos políticos debemos poner orden en nuestras casas políticas y respetar la Constitución, y no estar dando órdenes a personas afines a nuestros institutos políticos a que violenten la ley con el manto de que somos gobierno o con el manto de que estamos en el poder. Esos abusos del poder no se pueden repetir, y por eso hay que sentar un precedente. Bueno, usted me decía que en aras de la gobernanza del país, comenzando por el Congreso, que ya tienen una semana de haber nombrado a la Junta Directiva en propiedad de la cual usted forma parte, se llegaron a acuerdos. ¿Les ha golpeado en la estructura liberal o a nivel de cúpula? ¿Qué análisis han hecho? ¿Dónde les han señalado? Bueno, a título personal, el tema de la base, toda esa gente que trabajó arduamente por el triunfo del Partido Liberal, es la que sinceramente es mi prioridad y es la que más debo ponerle atención. La base del Partido Liberal, después de 16 años de llanura, lo que necesita es empleo. Lo que necesita es que sus diputados trabajen por ellos. Ese es el mensaje que yo recibo constantemente. Quieren una oportunidad de trabajo, quieren capital semilla, quieren ser parte, porque el gobierno nacionalista anterior los marginó. El gobierno de Libre, ni digamos. De tal manera que nosotros haremos la fuerza, lucharemos incansablemente para que nuestra gente pueda tener ese espacio y poder desarrollarse. Lo segundo, el tema de las cúpulas, evidentemente el pueblo hondureño lo sabe. Los políticos van en dimes y diretes. Al final de cuentas, todos se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Y el que queda enojado, molesto, el que pierde amistades, es la misma base de los partidos, de tal manera que nosotros hemos sido respetuosos de los dimes y diretes de los líderes políticos del partido, y hemos ido a la base a trabajar con ellos, a decirles que no están solos, a decirles que tienen por lo menos un diputado, y sé que mis compañeros de bancada, en su mayoría con la misma visión en los diferentes departamentos, de apoyarlos, de impulsarlos, y de que esa llanura no vuelva a llevarse de manera sola, sino que en conjunto, abriendo los espacios necesarios. Ustedes, como partido político, ¿cómo decidieron esa integración del Congreso Nacional? Para ir entrando ya en detalle de todo lo que está ahora mismo desprendiéndose de el ex candidato presidencial Salvador Narrala, que les ha acusado a ustedes de vendidos, abogado. Bueno, mi enorme cariño, mi agradecimiento, mi respaldo total a Salvador Narrala. Es un hombre que nos ha impulsado, que ha estado con nosotros puntualmente, y nosotros tenemos ese agradecimiento enorme. Las negociaciones o las conversaciones, bueno, los 41 diputados fuimos a una votación, producto de una instrucción que nace de nuestro central ejecutivo. En esa votación fue electo Jorge Calix como nuestro candidato presidencial al Congreso Nacional, y evidentemente hay un respeto por la esposa del candidato, de tal manera que tanto Jorge Calix como ella hicieron los acercamientos, fueron parte de esa comisión que fue a buscar los votos con el Partido Nacional. De hecho, el mismo 21 de enero, la mañana se alargó justamente por eso, no se pudo sesionar a las 10 de la mañana como estábamos convocados,
ellos dos estuvieron en negociaciones, en consensos, es un tema que ellos podrían explicar mejor. Yo no fui parte de esa comisión que fue nombrada para conseguir esos votos. También hubo una instrucción de nuestro jefe de bancada, Jorge Calix, que creó otra comisión para ir a buscar los votos de Libre, justamente con compañeros liberales que habían estado en Libertad y Refundación, y al final vino la comisión encomendada a Libertad y Refundación, no consiguió los votos de Libre, y Jorge Calix junto a Hiroshi Albir pues nos comentaron que no habían conseguido los votos del Partido Nacional, y ahí entonces se dio la integración priorizando... A ver, me dice que Hiroshi Albir estuvo en las negociaciones o conocía de que andaban en contacto entre los compañeros, porque al final son compañeros todos, sí, somos pero compañeros de otros partidos. Sí, totalmente. Se crearon comisiones, justamente hubo una comisión para tratar con el Partido Libre, con los diputados, y otra comisión para tratar con el Partido Nacional. Un momento, ¿y no faltaban ahí a una disposición del Central Ejecutivo de no sentarse con Libre porque dijeron es con el Partido Nacional porque con Libre no teníamos nada? ¿O cómo es que surgió ese cambio de ir a platicar con los congresistas de Libre 35 con intención de qué? Bueno, recordemos que evidentemente hubo un mandato en la Asamblea. Sin embargo, debo reconocer que Jorge Calix fue la persona nombrada, se le dio la autoridad para hacer las negociaciones, y el pueblo liberal quería esa CIA. El pueblo liberal quería la CIA del Congreso Nacional, nosotros queríamos la CIA del Congreso Nacional, así que estoy siendo transparente. Ese día, justamente el 21, se hicieron los acercamientos para lograr esos 65 votos. Y bueno, producto de esos acercamientos, al final de cuentas, las vicepresidencias del Congreso se integran entonces, si usted nota, por un representante de cada departamento, pero por eso es que yo insisto, pueblo hondureño, cuando nosotros escuchamos a los líderes de los partidos en esos dimes y diretes, y a título personal, yo he sido muy respetuoso, hice una declaración las últimas 24 horas donde dije que era necesario que le dijeran la verdad a nuestro candidato presidencial, a quien yo le tengo un enorme cariño, un enorme agradecimiento y lo voy a seguir respaldando, pero parte de estas conversaciones, yo por las declaraciones que le veo, entonces no le han llegado, y por eso yo hice un anuncio público y les dije a los cercanos, les dije, díganle la verdad, cuéntenle cómo fue el proceso, porque no es sano que se esté señalando a otros compañeros de que se recibió, de que no se recibió, porque simple y sencillamente fue parte de un acuerdo en el que se llegó una vez que no se tenían los votos para tener la silla del Congreso Nacional. Bueno, voy a la pausa. ¿Cuál es esa verdad que no se ha contado, pero con detalles, si nos quiere revelar? Aquí le vamos a dejar todo el tiempo que usted desea. Y ¿hubo o no hubo ofrecimiento? Porque ahí hemos escuchado de cantidades a cantidades. Sí. Abogados, se empezó con 1 millón, luego que 1.5, bueno, llegaron hasta 2,5 millones. Voy a la pausa y luego me cuenta si existió o no ese ofrecimiento. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Yossi Toscano. Se pasó del vehículo de alta gama, para no dar la marca, a la plata en efectivo. Hubo esos ofrecimientos, porque eso es lo que dice el ex candidato. Sí, insisto, es mi responsabilidad hacer un llamado a los líderes de mi partido, a la cordura. Los dimes y diretes, las situaciones que se están mencionando públicamente, es producto de que no se están diciendo la verdad. Lo digo con mucho respeto, no es momento de mentir, de ensuciar el nombre de nadie, porque las partes, los líderes del Partido Liberal entraron en conversaciones y esas conversaciones deben quedar ahí, en privado, como todos los partidos políticos, como todas las sociedades, como todas las instituciones, porque no hubo ningún delito, no hubo ninguna falta a la ley, al contrario, se llegó a un consenso, se votó por un consenso en el que todas las partes tenían conocimiento, de tal manera que las molestias, las insatisfacciones porque no se lograron, desde mi punto de vista, el capricho para que una persona tuviera la silla presidencial, que ni siquiera estaba en la nómina,
no es justo que se estén llevando de encuentro a los demás compañeros diputados. Hay que ser serios, hay que ser muy transparentes y hay que ser muy responsables. Pueblo hondureño, si queremos un país diferente, debemos exigirle a nuestros políticos que se comporten diferente. Y yo tengo que dar el ejemplo ante ustedes. Decirle a mi partido, es momento de unirnos, es momento de hablar, es momento de entender que se acabó la campaña electoral, que lamentablemente no tuvimos la capacidad de defender nuestro triunfo, nuestros votos. A nivel nacional se incumplió con la protección, con el cuidado de los votos, y a lo interno del CNE de la misma manera. Pero no por eso, no por la molestia, no por la incomodidad, nos vamos a llevar de encuentro a un país. Sé que el Partido Liberal tiene el liderazgo, la capacidad, la sabiduría suficiente para hacer esa opción por Honduras. Así que los dimes y diretes en casa, compañeros liberales, por el bien de nuestro partido y de Honduras. ¿Le ha molestado a Yossi Toscano y a sus compañeros de junta directiva, que hay muchos liberales, y al resto de la bancada, ese señalamiento? ¿Qué es lo que más le ha ofendido? No, a título personal, ofenderme, molestarme, nada. Yo tengo un enorme, pero enorme cariño por Salvador, un agradecimiento realmente. Después de esto que les dijo, ha hablado con él. Yo lo entiendo y por eso públicamente dije, ingeniero, que le digan la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad Cuéntenos esa verdad, le voy a dar todo el tiempo que quiera. Esa verdad se la tienen que decir las personas que estuvieron en las mesas, que fueron parte de la comisión, que fue a generar los consensos y los acuerdos con los demás partidos. Eso no es nada del otro mundo, eso no es ningún delito. Se nombraron comisiones de diputados para ir a conversar, no se logró el objetivo y de ahí salieron entonces los acuerdos para la integración en los diferentes puestos, de tal manera que es momento de la prudencia, es momento de que retomemos nuestra causa como partido y que le demos prioridad a ese 1,5 millones de hondureños que confiaron en nosotros. Aquí en Francisco Morazán, todos los que votaron por cada uno de los diputados están esperando una respuesta. Aún aquellos que no son de nuestro partido, en la calle me dicen diputado, nosotros somos voto independiente y estamos esperando una respuesta. De tal manera que es nuestra responsabilidad hoy asumir nuestra derrota, entender los errores. Yo puedo mencionar 1,000 errores aquí que tuvimos en campaña por los cuales hoy no estamos en el poder. Uno de ellos fue luchar por 2 sillas, la silla presidencial del Ejecutivo y del Legislativo. Nuestra misión era luchar por el ¿Y quién habría, perdón, Ejecutivo. y quién habría esos 2 caminos de estar peleando sin haber logrado el triunfo 1, que era la presidencia, estar peleándose por el triunfo 2? Para ponerlo en ese escenario que era el Congreso Nacional y la integración de su junta directiva, porque al final lo que se pelea en el hemiciclo, usted como profesional del derecho lo sabe, digo se pelea por usar un término, sí, se busca, es la silla presidencial. Sí. Es el primero entre los pares y el que tiene el gran control de la Cámara, producto del reglamento interno, de la ley orgánica, que es justamente lo que plantea hacia futuro una revisión, una reforma. Vamos a ese punto. ¿Cómo eran esos 2 caminos? ¿Quién quería el 1 y el 2? Bueno, no puedo yo decirles que nos llamemos a la prudencia, que arreglemos nuestras cosas en casa y sacar situaciones personales de partido. Lo que sucedió fueron acontecimientos de partido. Diputados, compañeros, con intereses legítimos. Sin embargo, debemos reconocer que parte de no ponernos de acuerdo es lo que nos impide hoy estar en la silla de casa presidencial. Pero eso no quiere decir que el Partido Liberal no es opción, al contrario, somos opción. Tenemos que reinventarnos, tenemos que aprender a unirnos, tenemos que aprender como partido a limpiar los trapos sucios en casa. Todas las casas tienen trapos sucios. Nosotros somos humanos, no somos imperfectos. Así que el llamado es a que le demos vuelta a la hoja y a que empecemos a construir en base a los errores que cometimos. Venirlos a decir a televisión abierta, seguir abriendo más heridas entre los liberales no es justo. Pero tenemos que cuidar a nuestra base, tenemos que cuidar a nuestra gente. Pero ¿dónde se fractura la bancada? Porque hoy tenemos un grupo de diputados, no sé si son 35
o 34 que van en una dirección, pero hay otros que se han desconectado de propuestas conjuntas que ustedes mantienen. Ahí podemos encontrar muchos diputados que podemos nombrar porque son caras mucho más visibles. Marlon Lara, Yuri Sabas, Luz Ernestina Mejía, Hiroshka Elvir. Hay otros por ahí. Está Bueso también. Pero ¿dónde se fractura en esta apenas primera semana de legislación? Bueno, yo creo que no es una fractura. Yo creo que si no existieran ese tipo de pensamientos, no seríamos el Partido Liberal. Tendríamos que estar en otro partido. Porque nosotros respetamos sobremanera a Marlon Lara, a Yuri Sabas, a la compañera Luz Ernestina que usted mencionó. Tienen su criterio. Quizás otros en esta ocasión compartimos el mismo criterio y eso no nos hace enemigos de los que no compartan. Así que yo no puedo ser irresponsable y decir que hay una fractura en la bancada. Lo que hay es consensos y disensos, personas que están a favor o en contra de algunas posturas. Pero a lo interno de la bancada, si usted va, es más, voy a hacerlo, voy a grabar en vivo cuando estemos en reunión, ahí no hay gritos, ahí no hay peleas, ahí no hay insultos, ahí no hay amenazas, ahí no hay si votás por este, votás por otro. A lo interno de la bancada liberal en cada sesión, Yuri, Marlon, Jorge, todos hablan, a todos se les respeta. Es más, es muy bonito ver cómo los nuevos diputados o los diputados más jóvenes escuchamos con atención a un Jorge Cálix, a un Yuri Sabas que toman la palabra y empiezan a dirigir la bancada, porque eso es lo que nosotros aspiramos. Así que hayan votaciones en contra no quiere decir que hay división, al contrario, tenemos muchos diputados como su servidor con un espíritu de construir, que sin duda alguna vamos a dar resultados porque es lo que el pueblo hondureño nos ha pedido y sobre todo aquellos que votaron, aquellos que desde las internas están luchando por un espacio. Ahora, eso es en la bancada, en la reunión, en lo que se discute, pero eso que se plantea ahí es diferente a las redes sociales, con nombre y apellido. Póngame el X de Hiroshka, por favor. Aquí lo tenemos. Dice Hiroshka Elvir: hoy los hechos me dan la razón. El tiempo es un juez implacable. Ha terminado por exponer a quienes se han dedicado a mentir con un único y oscuro objetivo: blindar los grandes intereses económicos que ellos representan. Esas élites que no están con el pueblo, están con los privilegios. Desde el 30 de noviembre los poderes fácticos de este país iniciaron un ataque sistemático y vil contra mi integridad. Sin argumentos y sin una sola prueba han pretendido usar su voz para confundir a la ciudadanía. Hoy, con la frente en alto, pongo las cartas sobre la mesa y el tiempo desvirtúa cada una de sus falacias. Siga, póngalo, córramelo. Falso que Mel visitó mi casa. Falso que apoyaríamos la extensión de 6 meses en el poder para libre. Falso que soy una persona ambiciosa. Mi único interés se llama Honduras. Por eso no entré en la repartición de las instituciones del Estado. Falso que compre votos o robe dinero de campaña. Mi informe de transparencia está ratificado por la Unidad de Política Limpia y he pagado impuestos sobre cada centavo que tengo. Puedo dar cuenta sobre el universo de mis bienes sin ningún temor. Falso que compré una casa en Estados Unidos. Procederé legalmente contra quienes son los autores de dicha calumnia. La difamación tendrá consecuencias. Mi voto fue en contra de que la Junta Directiva del Congreso Nacional la presidiera un nacionalista. Mi posición fue firme desde un inicio: el presidente debe ser liberal. Quienes me han señalado injustamente significan corrupción, injusticia y persecución hacia las clases populares. Nosotros, a pesar de que nos quitaron todo, seguimos de pie. Hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestro Partido Liberal. Lucharemos para que volvamos al poder, para servir a la gente, no a los intereses de los señores que ponen a sus empleados a calumniarnos día y noche. El tiempo pone cada cosa en su lugar. Mi único poder es mi palabra
y mi lealtad hacia ustedes. Esto es un largo X que publicó Hiroshka. Hiroshka estuvo en las negociaciones, me dice. Estuvo cuando se reunieron. Entonces, ¿cómo es que no sabe que la directiva le iban a integrar conjunta? Conjunta, digo, liberales, nacionalistas, y bueno, y luego la Democracia Cristiana y el PINU. ¿Qué pasó en realidad, yo? Si es que acaso hubo una oferta para que ella integrara la directiva, o la pidió y no se la dieron, porque aquí los pone y los retrata a ustedes como los malos de la película. Bueno, y justamente porque mi intención no es atacar. Yo jamás voy a atacar a Salvador Narrala. Sería contradictorio a mis principios. Yo con él lo que tengo es agradecimiento. Pero justamente por eso públicamente, como públicamente se han manifestado, les dije, ingeniero, que le digan la verdad. Es lo único que yo les he pedido. Y usted me pregunta y me repregunta, yo lo entiendo. Pero parte de mis participaciones en estos espacios es hacer un llamado a la conciencia de nuestros líderes políticos en el partido. El Partido Liberal es una opción. El Partido Liberal recibió una gran cantidad de votos. Salvador Narrala recibió 1,5 millones de votos. Ese 1,5 millones de votos nos quieren ver unidos, trabajando y siendo una oposición constructiva, no una oposición que derriba todo lo que puede beneficiar al pueblo hondureño por intereses partidarios. Referente a los nombres que usted mencionó, yo solo puedo decir que vayan a los espacios públicos y aclaren sus participaciones. Porque si a mí, como diputado, me nombran en una comisión para ir a hacer acercamientos con otro partido, yo no tengo por qué negarlo, es que no es ningún delito. La palabra negociación, evidentemente en política, se entiende como algo sucio, ¿no? Producto de aquellos políticos irresponsables. Pero al final de cuentas, los políticos o la Cámara Legislativa está para debatir, para dialogar, para llegar a consensos, porque no tenemos el mismo pensamiento, pero tenemos que encontrarlo. Los nacionalistas, los liberales, los de Libre, los tres pensamos diferentes. Pero bueno, para eso es el debate y para eso son los acercamientos. Así que yo no pretendo ni condenar, ni satanizar, ni incriminar, porque eso es una falta de respeto a los compañeros que fueron miembros de las comisiones de diálogo, donde estaba la compañera Elvir, donde estaba Jorge Cálix y otros compañeros que públicamente ante la bancada se nominaron para ir a alcanzar esos votos. Lo que es injusto es que se pretenda decir que los que votamos por lo acordado, aún con la venia de la línea de Salvador Narrala, es que traicionamos o hicimos algo indebido. Eso es lo que no es justo y eso es lo que iba a aclarar. Las comisiones le notificaron al Central Ejecutivo, o por lo menos trasladaron una comunicación, y al propio ex candidato que ya había un acuerdo y que iba a ser integrada en la Junta Directiva. ¿Eso se notificó, abogado? Es que los puestos no fueron otorgados a Yossi Toscano por ser Yossi Toscano o a los demás compañeros solo por su nombre, no. Evidentemente hay un acuerdo partidario y ese acuerdo partidario se conversó con todos, de tal manera que por eso aclaro ante los medios que no estamos para seguirnos dividiendo y que no es correcto que se sigan los discursos de ataque contra los mismos compañeros liberales, porque aquí no hay ni buenos ni malos. Los malos son aquellos que traicionaron aquel 1.5 millones de votos hondureños que queríamos la silla presidencial para el ingeniero Narrala y no andábamos buscando otra silla. Pero ese es un tema que hay que aclarar en privado, que el pueblo hondureño tiene que saber que nuestra intención es construir y no se construye atacando, difamando y calumniando. Eso debe de parar. ¿Y Hiroshka Elvir quería ser directiva del Congreso, abogado? Eso tiene que preguntárselo a ella directamente. Y es una aspiración legítima, no es ningún delito. Y ella como liberal tenía el derecho y los que querían acompañarla tenían toda la fuerza, no es liberal para hacerlo, no es ningún delito que ella haya querido tener así o cualquier otro compañero, pero las preguntas sobre lo que ella escribió en su tweet, sobre lo que ella argumenta, ahí no menciona ningún nombre. Habría que preguntarle a ella a quién se refiere con todo ese sentido. Yo por lo menos no me siento ni señalado ni atacado por el mensaje que usted leyó. Ustedes firmaron un documento y que fue público, sí, y ahí alcanzaron los votos necesarios para integrar la Junta Directiva.
les molestó, para el caso, y le pregunto a usted directo, Sí. que ahí apareciera el nombre de Yossi Toscano, ¿lo llamaron, lo criticaron o lo cuestionaron? ¿Le pidieron a alguno retire esa firma? Eso no es posible que estén en ese tipo de negociación. No, no. Cuando ya se llega a un acuerdo, a nosotros se nos dijo, hay que firmar, ya hay un acuerdo. Y si usted nota, el bloque de Francisco Morazán es el último en firmar. En la lista, nota que los que veníamos en bloque de Francisco Morazán firmamos al final, producto que ya había un acuerdo. Y es por eso que nosotros, honestamente, yo no estoy enojado, no estoy incómodo, no estoy molesto, pero sí es necesario aclarar porque han salido comentarios fuera de lugar que no son justos, que no son ¿Cuál de correctos. estos comentarios es el que más les ha inquietado? No, el tema de que se incumplió una línea o que no se siguió una línea o el tema de recibir beneficios económicos, eso no es cierto. Ahora bien, si dentro de esa mesa, en la que insisto, yo no estuve, pasaron cosas que nosotros desconocemos también, no sabemos qué fue lo que detonó el malestar que evidentemente hay. Pero sí hay que aclarar que los compañeros votamos en buena fe, sin ninguna intención de hacer una línea contraria. Y dicho sea de paso, no es fácil poner de acuerdo a 35 personas de 41. Y compañeros como la compañera Saraí, el compañero Josué Colindres, llamaron a personas de nosotros para que firmáramos, no saltándose ninguna tranca, de tal manera que por eso insisto, este tema debe dársele vuelta a la página y construir, pero no podemos seguir permitiendo los señalamientos que son injustos y que no son verdad, que no son reales, que no son apegados a los acontecimientos de ese día. Aquí hay un nombre que generó polémica y usted me lo mencionaba, es el caso de Josué Colindres, porque me dice que él llamó, Sí, sí. y él es el suplente de Hiroshi, que se armó después una tremenda polémica bajo el entendido que le notificaron que retirara la firma. Al llamar es que estaba apoyando una propuesta, ¿es la lógica o no? Sí, totalmente. Por eso insisto, las razones por las que a último minuto ellos digan que van a retirar o que se van a oponer es algo que se respeta. Lo único que dejamos sobre la mesa es que no es cierto que nosotros, como dicen, nos disparamos, nos adelantamos a tomar decisiones y no es algo tampoco que tenemos que criticarle al compañero si él quería retirar su firma. Simple y sencillamente se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso, no logramos nosotros los votos y se procedió a la votación. De tal manera que el llamado, insisto, lo he repetido durante esta hora, es al partido, demos ese paso a la unidad. No es justo, no es necesario seguir peleando entre liberales porque el pueblo hondureño nos vio como una opción y nosotros tenemos que contestarle al pueblo hondureño con la misma moneda, siendo una opción por la cual votaron por nosotros. Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros el vicepresidente del Congreso Nacional, Yossi Toscano. Ya regresamos. Es común este tipo de señalamientos, de crítica, de cuestionamiento y no interno, lo vuelven público. Ha afectado que ya hayan aspirantes. Ustedes tienen una semana y desde antes de que ustedes tomaran posesión de sus cargos, ya Salvador hizo público que él va el 2029 y sabemos que hay otras figuras de mucha presencia en el Partido Liberal, sí, que es casi seguro que están en el armado de sus movimientos. Calix va a seguir, se habla de Contreras, que tiene el control de una de las alcaldías más fuertes de Honduras. Bueno, el Partido Liberal sigue dominando alcaldías con mucho poder de voto. Sí. Bueno, yo realmente no veo nada de malo. Evidentemente es el respeto que debemos tener con los compañeros y es un derecho constitucional elegir y ser electos. Y si desde ya los compañeros pues, van a iniciar a darse a conocer como candidatos, pues, enhorabuena, nosotros como liberales tenemos que respaldarlos a todos. Si
10, 20 o 5 o 1 quieren lanzarse por la presidencia, enhorabuena, y es injusto coartar cualquier nominación que se tenga desde hoy. Evidentemente, por eso es que estamos haciendo el llamado público a la unidad del partido. No podemos pretender tener la cabeza en presidencial si como partido no sanamos los golpes fuertes que sufrimos en las elecciones que acaban de pasar. Así que a todos los compañeros que desde ya están haciendo pública su nominación, decirles que a título personal yo respaldo y nadie tiene por qué coartar si alguien quiere ser o no candidato. Que es fuera de tiempo, que es inoportuno, bueno, eso ya la ciudadanía se lo dirá, pero no es ningún delito y es algo que nosotros como liberales aplaudimos, ¿no? Si no fuese así el Partido Liberal con libertad de pensamiento, pues prácticamente tendríamos que irnos a otro partido, ¿no? Porque aquí lo que muchos se preguntan, y no sé cómo lo van a ir experimentando ustedes, si apenas estamos iniciando en un largo recorrido de 4 años, apenas una semana, es cómo afecta la cohesión de llegar con posturas sólidas como partido en una votación que sea de 41 y no que comiencen a generarse las islas que ha sido el común del liberalismo, abogado. Bueno, nosotros no podemos desconocer la historia del partido. Sin embargo, hoy hay figuras nuevas con mi pensamiento. Usted habla con ellos y se va a dar cuenta que somos muchos los que hoy estamos haciendo un llamado a la unidad, llamado a un consenso, llamado a tener un solo criterio, pero no podemos nosotros coartar la libertad de pensamiento de los demás. Y si ellos ven como oportuno desde ya ir armando sus cuadros, desde ya ir teniendo sus diputados o sus alcaldías, pues enhorabuena, hay que respetarlos. Sin embargo, estamos por otro lado, un grupo de rostros nuevos que lo primero que estamos luchando es porque se una el partido, porque estos dimes y diretes se acaben, porque esto no beneficia absolutamente nada y porque tenemos una responsabilidad con todas las bases del liberalismo que después de tantos años de llanura demandan de sus diputados una verdadera bancada que les resuelva los problemas al pueblo hondureño. El tema del cogobierno, ¿cómo se planteó? Porque entiendo que más allá de la integración de la Junta Directiva en el Congreso, de definir una agenda legislativa para corto, mediano y largo plazo que va a implicar incluso la posibilidad de reformas constitucionales, que ya lo vamos a hablar, ¿cómo quedó la posición para que liberales conduzcan oficinas desde el Poder Ejecutivo? Bueno, hablar de un tema de cogobierno creo que no es la palabra correcta. Un cogobierno incluiría una igualdad de condiciones, una igualdad de secretarías, tener la misma cantidad de voz y voto, tener incidencia en las decisiones del presidente, y nosotros como liberales no estamos gobernando. Y esto, hay que ser claros en sí, eso. y esto de que ocupen unos cargos dentro del Ejecutivo, porque entiendo que efectivamente así será y así se ha planteado, ¿no es que les dieron migajas entonces? Bueno, es que no hay que verlo desde... Primero hay que aclarar que nosotros no somos cogobierno, que la responsabilidad de estos 4 años a la cabeza de Honduras es del Partido Nacional y ellos deben ser los responsables, los que den la cara sobre las decisiones que tomen. Nuestra postura es de ser una oposición que permite la gobernabilidad porque son los votos que tenemos en el Congreso, pero que también les ponga un alto, les diga que no a aquellos abusos que puedan cometer. Ese es nuestro rol como liberales, y si hay compañeros liberales que integran algunas secretarías, enhorabuena por aquellos liberales que van a poder integrar estas secretarías, y no es un tema de que recibimos o no migajas, es un tema de que el margen por el cual ganó el Partido Nacional es minúsculo, y yo no miraría mal que algunos compañeros estén en algunos cargos con la claridad de que la cabeza, las decisiones, de que toda la administración del gobierno pasa por la cabeza nacionalista y no por decisiones liberales. ¿Permitirán la integración? ¿Se ha hablado de eso en el marco de estos acercamientos o fueron otros líderes los que plantearon esta posibilidad de tener el control de algunas instituciones públicas, abogado? Bueno, si eso se da, repito, qué bueno, porque sin duda alguna, y los liberales que me están viendo, los que tanto tiempo han esperado
poder demostrar su capacidad, tener un espacio para poder desarrollarse, pues van a sentirse bien, ¿no? Si eso se llega a dar. Pero para nosotros la prioridad y el mensaje es unir nuestro partido, unir la bancada para en el Congreso Nacional ser una oposición real, una oposición que ponga un alto a cualquier tipo de abuso que pueda cometer el Partido Nacional y evidentemente el pueblo hondureño. A ellos les dio 49, a nosotros nos dio 41. Esa es la balanza perfecta para hacer cambios, desarrollo para Honduras o para evitar cualquier abuso que ellos quieran. Y aquí hay un punto clave, ya que vamos a ese escenario, es que ustedes logran mayoría calificada con la cohesión con la que se han integrado en estos primeros días. ¿Es ahora el momento de ver esos procesos? Le planteo esto porque muchos estudiosos han dicho, abogado, y usted ha sido diputado del Congreso anterior que dejó un mal recuerdo, pero ahora sí hay esos votos necesarios para reformas constitucionales. ¿Es ahora que se deben hacer o cómo piensan dar pensamiento a temas donde se ocupan 86 votos como mínimo para su aprobación? Bueno, es ahora o nunca. Y nosotros, como diputados, fue lo primero que pusimos sobre la mesa para poder votar. Nosotros tenemos una bandera de lucha y las reformas electorales requieren esos 86 votos porque evidentemente trastocan la Constitución. Nosotros vamos a impulsar las reformas necesarias para que Honduras tenga orden y que en materia electoral no vuelva a pasar lo que sucedió. Es injusto cómo el pueblo hondureño fue a votar a las 11, 12, 1 de la mañana por la irresponsabilidad de no hacer las reformas en tiempo y forma. Así que vamos como bandera de lucha por esas reformas, vamos también por ese aparato de investigación del Estado. Nosotros sí queremos una CICI, nosotros sí queremos una independencia de los poderes del Estado, nosotros sí queremos un ministerio público que trabaje de verdad y no que solo maquille algunos escenarios para quedar bien con los partidos de turno. Así que ese tipo de reformas son las que tenemos que nosotros impulsar con prontito. Muy bien, vamos a la pausa y ya regresamos aquí al cierre de Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Abogado, ¿cómo van a manejar el Congreso? ¿Qué han dialogado con el presidente Zambrano? ¿Tendremos agendas públicas? Hace mucho tiempo se dejó esta práctica. Hoy se ha adelantado el tema de la ley de migración, que es fundamental. ¿Y qué otras prioridades tienen para estos días? Le recuerdo el tema de la dispensación de medicamentos y el tema de la emergencia en salud, que quizás es de lo caliente para la próxima semana. Bueno, nosotros sí somos de la postura, y se lo hemos dicho a él directamente, que debe existir una agenda pública y una agenda real, ¿no? En el pasado teníamos una agenda con 30 proyectos de ley que nunca se discutían, que nunca se debatían. Así que lo primero es establecer esa agenda. Las reformas que son parte del acuerdo tienen que ver con las reformas electorales para que no vuelva a repetirse lo que acabamos de vivir. Y también, sin duda alguna, el tema de salud, el tema de educación, que tanto afectó, y el tema del empleo. La ley de empleo por hora es algo que se debe debatir. Nosotros somos del criterio que deben respetarse los derechos laborales, que se debe respetar el tema de la antigüedad, el tema del seguro social. Así que son reformas importantes. El tema de salud, ya nuestra bancada tiene una comisión conformada por algunos doctores que tenemos en la bancada, hablando con el Colegio Médico para poder impulsar este proyecto que estaría enviando el presidente a FURA. Pero nosotros como liberales estamos primero haciendo los acercamientos con el Colegio Médico, con el gremio de salud como tal, y también haciendo las indicaciones respectivas para que esto sí beneficie al pueblo hondureño y que no se convierta en lo que muchos ya andan diciendo. Nosotros no pretendemos apoyar nada que golpee al pueblo hondureño, al contrario,
no hay medicamentos, hay una mora quirúrgica enorme y eso es lo que nosotros pretendemos impulsar. Este es el tema también de las amnistías tributarias, que esto sí es una urgencia por asunto de pago del contribuyente que quiere estar al día, pero que requiere de ese perdón, es válido. Debo señalar que las amnistías ya fueron habladas con la bancada, presentadas por nuestro compañero liberal Mario Segura, y la bancada liberal en pleno está impulsando esta amnistía. El Partido Nacional nos ha confirmado que, que va a ser sometida a votación, pero sí puedo hablar por mi bancada, estamos listos para que eso se apruebe esta próxima semana y que el pueblo hondureño pueda tener ese beneficio que tanto está siendo esperado y que nos pasan llamando, y definitivamente les confirmo que solo falta que sea sometida a votación, los votos ya los tenemos. ¿La ley de empleo por hora? También recuerde que se presentó en el Congreso anterior una ley alternativa que salvaguardaba los derechos consagrados en el Código de Trabajo y equiparaba la relación patrono-empleado, impulsada por el Partido Liberal. En esta ocasión no vamos a claudicar en la lucha por esa ley. La juventud la necesita, los empresarios la necesitan y nuestra postura es que no se violenten los derechos laborales. Evidentemente el pago será parcial, pero que en ese pago parcial pues vayan involucradas estas garantías constitucionales laborales. El tema de los pagos a los diputados, la no usurpación de bancadas, ¿están claros en eso para que no vengan después eventuales quejas? ¿Cómo han recibido? ¿Ya pasaron factura los primeros? Bueno, los que llegaron tarde ya les empezaron a descontar, entiendo yo, y me alegra, ¿no? Ya varios compañeros diputados y nosotros también en campaña dijimos que los diputados tenemos que trabajar todos los días. No es posible que el pueblo hondureño trabaje de lunes a domingo, de lunes a sábado, y los diputados no trabajen. Así que enhorabuena, esa disposición será parte ya de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. El tema de los resultados reales que cada diputado muestre y no aquellos resultados, ¿no?, que solo son como para dar una buena impresión, pero que no tienen buenos resultados. La reforma a la ley orgánica nos va a dar esa estabilidad, ese manual de procedimientos a cada diputado, también manual de comportamiento. Nosotros hemos exigido que el Congreso Nacional no siga siendo un circo, pues cuando quieren hacerse sentir o hacerse decir esas famosas insurrecciones. Esas insurrecciones son en contra del pueblo hondureño, así que tiene que haber un manual de comportamiento en la Cámara Legislativa también. Abogado, le agradezco. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. El abogado Yossi Toscano, vicepresidente del Congreso Nacional, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.